ya me acuerdo de lo que tengo que hablar, así que gracias por venir, por estar aquí tempranito y tengo que hablar de kinesiología holística, o eso me han dicho. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el origen de la palabra. ¿Esto qué es lo que es? Venga, vamos al lío. Entonces, aquí tenemos que la palabra está compuesta de dos, ¿no? Uno, kinesio, ¿no? Y la otra que sería logía. Muy bien, kinesio hace referencia al movimiento y evidentemente logía hace referencia a ciencia, con lo cual sería la ciencia que estudia el movimiento. Sí. Esto, espérate, sigue viniendo gente, perfecto. A partir de aquí, ¿no? Nosotros lo que tenemos son tres definiciones, es decir, kinesiología como tal, que sería el estudio del movimiento de las personas, la biomecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos, lo vamos a poner en otro color así, en kinesiología aplicada, ¿de acuerdo? Y luego lo vamos a poner en un color aquí verde del Betis. Kinesiología holística. Venga, entonces vamos a definir de estas dos las particularidades que tienen. Aquí tenemos que la kinesiología aplicada como tal nace en los años 60. Esta de aquí nace en los años 60 y nace en Estados Unidos, ¿no? De la mano de un quiropráctico que se llama el doctor Gutther. Entonces, este hombre descubre que todos los usuarios que van llegando a su consulta pues tienen una vértebra fastidiada, un bloqueo vertebral, y aparte todo el mundo que tiene la misma vértebra bloqueada tiene el mismo músculo débil, ¿no? Por ejemplo, la D8, que la relacionan con la vértebra del estómago. Pues, según él, toda persona que tenga la D8 con un desequilibrio, pues va a tener el pectoral fastidiado, el derecho o el izquierdo, independientemente, ¿de acuerdo? Y entonces le va a faltar algún tipo de vitamina, va a tener asociada algún tipo de emoción, tiene que cambiar algún estilo de vida, tiene unos puntos neurolinfáticos para presionar, que regularicen el drenaje linfático en determinadas zonas, ¿no? Los puntos de Chapman, o tiene unos puntos neurovasculares para activar la circulación sanguínea. Y luego tenemos la kinesiología holística, ¿de acuerdo? Que es el tema que tratamos hoy. Entonces, la kinesiología holística, esta fue diseñada en los años 80, 90 por un osteópata, ¿verdad? Que se llama Rafael Banás, que creo que aún vive. Entonces, la kinesiología holística ve al hombre como una unidad indivisible, ¿de acuerdo? De ahí el término holístico. Holístico significa que el conjunto tiene mucho más valor que cada una de las partes que lo componen por separado. Es decir, cada una de las partes que lo componen por separado carecen de sentido. Entonces, un ejemplo de esto. Esto es como si me escriben una carta y yo quiero entender el significado de la carta por los elementos químicos que la componen, ¿verdad? Entonces, cojo y analizo la tinta, cojo y analizo el papel, cojo y analizo el sobre, ¿verdad? Entonces eso me va a dar un resultado, pero no, cada uno de esos componentes por separado no me dicen absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces todo el conjunto tiene muchísimo más valor, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, Rafael toma como ejemplo la kinesiología aplicada, ¿de acuerdo? Y extrae de ahí los principios básicos. Pero en vez de la kinesiología aplicada, perdón, antes de que se me olvide, va por test musculares. Es decir, si yo quiero ver cómo está el estómago, pues entonces tengo que hacer el test
perdón, es que me estaban llamando por teléfono, el test del pectoral mayor. ¿Que quiero ver los pulmones? Pues tengo que hacer un test al músculo deltoide. ¿Que quiero ver el intestino grueso? Pues tengo que hacer un test al tensor de la fascia lata. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Mientras que en la kinesiología holística nos basamos en el reflejo miotático. Vamos a ver. Borrando esto. Y vamos a escribir en negro, que queda más elegante. El reflejo miotático. Y el reflejo miotático, ¿esto qué es lo que es? Pues el reflejo miotático no es ni más ni menos que el reflejo que mantiene la musculatura con un cierto tono. Por ejemplo, si ustedes miran nuestras manos, ¿verdad? Nosotros no tenemos ni los dedos completamente estirados, ni tenemos los dedos completamente flexionados, ¿no? Están a medio camino. Eso significa que hay una tensión en los músculos extensores de los dedos y que hay una tensión en los músculos flexores de los dedos. En el momento en que falta esa tensión, por ejemplo, de los extensores, pues automáticamente la mano se flexionaría mucho más. Y en el momento en que falte esa tensión, ese reflejo miotático en los flexores, pues entonces la mano se extendería mucho más. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque lo que pasa aquí es que él determina un reflejo, ¿no? Ya, esto fue la parte, ¿no? Un reflejo que él llama reflejo AR, el reflejo del brazo. ¿De acuerdo? Y esto nos dice que si sometemos al cuerpo a un estrés, el que sea, ¿de acuerdo? Pues imagínate que le ponemos encima un cuenquito con un poquito de leche, o le ponemos encima del cuerpo un cuenquito con una, yo qué sé, con algún cereal, con arroz, con lo que sea, para determinar si le va bien al cuerpo o no le va bien al cuerpo. Entonces, la respuesta que nos va a dar el cuerpo nos la va a dar alargando uno de los brazos. ¿De acuerdo? Entonces, a este desequilibrio de los brazos, que previamente se supone que tienen que estar iguales, claro, a este desequilibrio de los brazos es a lo que le llamamos AR. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué ocurre? Es decir, ¿por qué yo someto el cuerpo a un estrés y este responde? Pues nos basamos en las teorías, que ahora miraremos los estudios, en los que toda persona, ¿no? Y así nos lo dice la ciencia hoy en día, ¿verdad? Es emisora, es decir, emite unas determinadas frecuencias, ¿sí? de vibración. Pero es que al mismo tiempo toda persona es receptora de las frecuencias de vibración que están en el ambiente, ¿no? Que me transmite la otra persona. Esto hay un ejemplo muy, muy divertido, muy chulo, que es nada más que tenéis que preguntar en las casas donde hay varias mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque la menstruación se termina sincronizando. En las casas donde hay 3, 4, 5 mujeres, todas nacen, una en mayo, otra en agosto, otra en enero, otra no sé qué, una se lleva 20 años con la otra se lleva no sé qué. Y al final, todas sincronizan, todas tienen la menstruación el día 7 de julio, por ejemplo, ¿no? Un día antes, un día después, pero todas van muy sincronizadas. Otro ejemplo de esto súper chulo, que además lo podéis hacer en casa, que es muy divertido, ¿verdad? Es con relojes. Es decir, si cogéis 2 relojes de estos de secundero, de estos que no sean digitales, de los analógicos, de las agujitas, ¿no? De toda la vida, ¿verdad? Y tenemos aquí, vamos a poner el secundero en otro color, y más larguito y demás. Y tomáis 2 relojes y lo ponéis en horas diferentes y demás, vais a ver cómo, oh maravilla de las maravillas, se sincronizan. Es decir, al final, los 2 relojes, tardará más, tardará menos, lo que tú quieras, se terminan teniendo la misma hora. Lo primero que se va a sincronizar es el secundero. O sea, ya porque desgraciadamente, o por suerte, no sabemos, no quedan las relojerías estas antiguas, ¿no? Que tú entrabas y había en la pared 400 relojes de cuco, de péndulo, de no sé qué, no sé cuánto, más los que tenía en la vitrina el buen relojero, ¿verdad? Había, esto ya a título personal que tengo ya mucha edad,
En la calle Sierpe había una de estas relojerías, se llamaba la relojería Longines, ¿verdad? Y entonces a mí me encantaba entrar en esa relojería a las horas en punto, ¿no? Cada vez que podía me colaba, porque aquello era todo un espectáculo de sonido, todos los relojes al mismo tiempo, pom, 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 dando sus campanadas. O sea, que esto es interesante. Muy bien. Venga, entonces tenemos que nosotros emitimos y nosotros recibimos, ¿no? Hasta aquí, chachi. Ahora veremos que hay estudios científicos sobre esto muy chulos. Muy bien, una vez que tenemos esto, que yo emito y que yo recibo, la kinesiología lo único que hace es que el kinesiólogo tenga la capacidad, a través de una serie de elementos, de percibir la vibración que tiene el usuario y de sacarla al consciente, ¿de acuerdo? De tal manera que podemos trabajar en 4 aspectos diferentes, ¿no? Uno, en la estructura. 2, en el químico. 3, en el emocional. Y 4, en el energético. Estos son los 4 planos en los que nos movemos, o por lo menos los 4 planos en el que sabemos que nos movemos. ¿De acuerdo? Después no sabemos si hay más, pero estos son fundamentales. Es decir, una persona ante un desequilibrio de salud, nosotros podemos saber si el mejor método para equilibrarla puede ser a través de la estructura, o darle un masaje, o hacer una intervención de osteopatía, o de quiropraxia, o de lo que sea. Bien, a nivel químico, es decir, tiene que cambiar de alimentación, por otro, tiene que dejar de comer alguna serie de cosas, tiene que comer otra serie de cosas que siempre recomendamos, algún compuesto de herbolario, alguna vitamina, lo que sea, ¿de acuerdo? Emocional, pues 3/4 partes de lo mismo. A lo mejor que es que el problema de salud que tengo es que tengo ahí lo que yo llamo una emoción enconada. ¿De acuerdo? Pues entonces, bueno, pues aquí, pues a lo mejor las flores de Bach, las sales de Schuller, ¿de acuerdo? Estas cositas pues le pueden ayudar a la persona. Y luego, pues desde el punto de vista energético, es decir, la acupuntura. Lo que pasa es que aquí utilizamos acupuntura sin aguja, para que nadie se nos asuste y evitar más problemas de los necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, pues lo que vamos es trabajando los diferentes meridianos de acupuntura, trabajando audículos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con esto, lo que quiero decir es que vamos a tener un concepto global de la persona. Es decir, yo voy a mirar a la persona, voy a mirar el estado de salud de la persona a través de estos 4 elementos, para saber dentro de esos 4 elementos cuál es el que falla y podérselo aportar. ¿De acuerdo? O sea, me parece un concepto, que sigue entrando gente, un concepto muy chulo, porque lo que me está, como ya he dicho, y me voy a repetir más que un gazpacho lleno de ajo, voy a mirar a la persona en su conjunto, ¿de acuerdo? Es decir, quiero mirar a la persona en su conjunto. No quiero mirar única y exclusivamente el desequilibrio de salud que va a tener. ¿De acuerdo? Puede ser que el desequilibrio de salud que tenga no se pueda corregir, no está en nuestras manos. No, coño, pero si le puedo ayudar, ¿verdad? Si le podemos aportar mayor calidad de vida, pues eso que se lleva la persona y eso que ganamos nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, una vez que tenemos esto, vamos a los diferentes estudios que se han hecho sobre el tema. Venga. Fijaros qué cosa más buena. Investigaciones que se han hecho sobre el tema. Estas investigaciones, fíjense, la primera es de 1923, ¿verdad? Esto es público, o sea, esto lo podéis encontrar en internet, tecleáis, como la clase está grabada, pues después podéis investigar lo que os dé la gana. Es decir, ¿qué nos dice Alexander Gurvich? Perdón, este tío era un fiera, ¿no? A este buen hombre se le ocurre un buen día y coge 2 placas de Petri, ¿no? 2 placas de Petri es lo que se utiliza en los laboratorios para las muestras, ¿eh? Entonces el tío coge 2 placas de Petri, perdón, para hacer cultivo, ¿sí? Pone una disolución y en una pone plantones de cebolla,
¿no? Células de cebolla. Y las pone el día 7 de octubre. Esto es un ejemplo, que no sé cuándo coño las puso. A ver si después veráis y me escribís, tío, que las puso el 20 de agosto, que no sé cuándo coño las puso. Bueno, yo digo muchos tacos, para el que no me conozca, que no se asuste. Luego, y aquí, pues puso la otra, pues imagínate, el 24 de octubre. ¿Sí? Y entonces el hombre ve cómo de repente el patrón de crecimiento de las dos placas se asocia. Si se ritmiza, las dos se ponen al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Dice, coño, si una las puso el 7 de octubre y otra las puso el 24 de octubre, tiene que ser que la del 7 de octubre vaya más para adelante que la del 24. Pues nada, al final las dos placas se acoplaron. ¿De acuerdo? Estaban separadas físicamente, o sea, una en un extremo de la mesa y la otra en el otro extremo de la mesa. ¿Okay? Bueno, no se quedó tranquilo. Dice, esto no me quedo así tranquilo. Y entonces, ¿qué hizo el buen hombre? Pues empezó a poner, entre medio de una placa y otra, empezó a poner diferentes elementos de separación. Y entonces dijo, voy a poner una placa de madera entre una y la otra. Nada, la madera no hacía nada. Estos dos se seguían complementando. Voy a poner una placa de, yo qué te digo, de metacrilato, que creo que en aquella época no existía. Pero venga, metacrilato, que la pongo aquí, ¿qué coño? Y estos dos plantones se seguían sincronizando. Voy a poner cristal, se seguían sincronizando. Y un buen día dice, voy a poner cuarzo. ¿Sí? Tío, coño, voy a poner una placa de cuarzo aquí, un cristal de cuarzo, a ver qué pasa. Bueno, pues el resultado fue que se sincronizaban antes. Los plantones se sincronizaban antes, se tardaban 2 semanas en sincronizar, porque con el cuarzo tardaban 1 semana. Entonces dijo, no, esto no me vale. Y el siguiente que puso fue plomo. Y eso sí, con el plomo ya no había sincronización entre una y la otra. No había, quedaba interrumpida. ¿De acuerdo? Entonces dice el tío, ¿esto cómo va a ser? Bueno, esto nos dice varias cosas, ¿no? La primera, para los amantes de los minerales y demás, que tenía el cuarzo ahí como mi protector de lo que sea. El cuarzo no protege, el cuarzo lo que hace es que amplifica. Es decir, que si estáis cabreados, el cuarzo va a hacer que el cabreo amplifique. Se amplifique más todavía. Y si estáis contentos, pues va a hacer que estéis más contentos todavía. Entonces, que cuidado. Si vais el cuarzo en el bolsillo, llevadlo siempre con dinero, porque si lo lleváis tieso, amplifica la tiesura. No vaya a dejar ahí a tieso. No te rías, vida, que te veo. No. Entonces, lo que descubre este hombre, dice, con este experimento descubrió que la relación citogénica inducida debe ser recibida por el otro cultivo como respuesta resonante a la frecuencia emitida. Fijaros que ya en 1923 este hombre nos habla sobre la transmisión, ¿no? de una frecuencia a otro lado y lo llama resonancia, ¿no? Muy bien, años más tarde, tampoco mucho, llega Kasnashar, ¿de acuerdo? Y este es un fiera, este es otro ídolo de la ciencia, porque este coge el experimento de Gulbix, ¿verdad? Me lo trinca aquí y este lo hace todavía más chulo, porque este me quita la placa, me lo quita todo, dice, toma por culo todo esto, ¿no? Coge los plantones de cebolla y hace una cosa súper chula, y es que les mete un virus, ¿no? A una de las placas le mete el tío un virus y a la otra no, y lo sigue separando físicamente una con respecto a la otra. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque los plantones de cebolla de aquí se empiezan a morir y los del otro lado también, pero además que se empiezan a morir con la misma sintomatología como si tuvieran el virus sin tenerlo. El hombre dice, coño, pues esto que se me ha cogido el virus de aquí, se me ha pasado a este otro lado. Analiza y en las que se están muriendo de forma análoga no tienen absolutamente nada de virus. Y entonces el hombre lanza una teoría.
¿verdad? Y nos dice: esta experiencia ha demostrado que una enfermedad puede ser propagada por su contenido informativo y transmitida a través de señales electromagnéticas a otros organismos vivientes. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos, pero el experimento está ahí, ¿eh? Después de él se han hecho muchos más experimentos y con resultados parecidos. O sea que, atención. Luego llega otro mucho más chulo, ¿verdad? Que es este, Jorgenson. Jorgenson, ¿verdad? Es un científico sueco y este hombre está en Kenia, ¿verdad? Vamos a borrar ya todo esto. Borrando negro. Perfecto. Está en Kenia. Y entonces, pues un buen día le dicen que hay una serie de vacas que han muerto, ¿no? Voy a intentar dibujar una acacia, que ya el que me conoce sabe que yo dibujando soy la hostia. O sea, cada vez que me ve Picasso se echa a temblar, ¿no? Y aquí abajo pues hay una vaca muerta. Ahí está, mira. Pinto la vaca como el Guernica. ¿Vale? La vaca ha muerto. Muy bien. Y entonces este hombre dice: coño, yo vengo aquí a estudiar la flora, no la fauna, pero venga, voy al lío. Y entonces coge y le hace una analítica a las vacas. Y después le hace una analítica a la acacia. Entonces, la analítica de la vaca da que la vaca tiene cerca de un 85% en taninos dentro de su organismo, ¿no? Que esto es un veneno. Y entonces el tío dice: va, esto lo tengo claro. La vaca ha comido la acacia tiene tanino, la vaca ha muerto. Pero claro, le hace la analítica a la acacia, a ver cuántos taninos tiene más, y resulta que la acacia solamente tiene un 5% en taninos. Dice: coño, pues esto sí que no puede ser. Porque lo que no puede ser, para que se hubiera la vaca con un 85% de tanino en su organismo, se tiene que haber comido todas las acacias de África, tío. ¿Qué coño está pasando aquí? Entonces, como buen científico, no se da por derrotado y empieza a investigar y no da con nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que un buen día, ¿verdad?, se levanta con un cabreo de 3 pares de cojones. Voy a quitar ya la vaca, que la vaca ya está enterrada, ¿verdad? Jorgenson se levanta con un cabreo de 3 pares de cojones, coge una estaca gorda, ¿no? Una estaca pero gorda, y se va para la acacia y le pega 4 palos a la acacia bien pegado. Acto seguido se arrepiente un poco y dice: voy a analizar la acacia, a ver cómo... Y resulta que la acacia ha incrementado la producción de tanino en un 85%. Después de haberle endiñado con la estaca. Dice: coño, pues ya lo tengo. La vaca, lo que pasa es que ha corneado a la acacia, y resulta que entonces la acacia pues ha resuelto aumentando el número de taninos. Pero hace el tío otro experimento, ¿verdad? Mucho más chulo. Y es que sale a la... ¡Ay, que me cargo la acacia! Sale a la puerta de su choza y sale con el palo, sale con la estaca, pero no le pega. No le endiña, simplemente sale con el palo. Y después de solamente salir con la estaca, pues resulta que le hace una analítica a la acacia y la acacia tiene un 85% de tanino. Dice: coño, ¿esto cómo va a ser? Al día siguiente sale el tío sin la estaca, hace la analítica, 5% en tanino. A ver si yo... Ahí. 5% en tanino. Dice: ¿esto cómo va a ser, hijo mío? La acacia, ¿cómo va a saber la acacia las intenciones que yo tengo? Esto no lo sé. Y el tío repite el experimento unas pocas de veces. Y siempre sale con la misma historia. Cuando sale con el palo, 85% en tanino, aunque no le endiñe un palo a la acacia. Cuando sale sin el palo, 5% en tanino. Y entonces, afuera aparte, descubre que la acacia a la que él le zurraba de vez en cuando, ¿verdad?, emitía una serie de señales de tal manera que a 18 kilómetros a la redonda de donde estaba la acacia principal, todas las acacias subían un 18%.
un 85% de los taninos. Con lo cual, ahora aquí tenemos varias hipótesis de trabajo, ¿verdad? Y una de ellas es, ¿dónde coño tienen las acacias el cerebro? Porque claro, ya aquí, esto ya es un elemento complejo, es decir, tú tienes que percibir que el otro, las intenciones que el otro tiene, si viene con la estaca o no viene con la estaca. Y eso lo tienes que procesar y luego tienes que dar una respuesta en consecuencia. ¿No? O sea que, bueno, hace relativamente poco tiempo, creo que fue el año pasado por ahí, publiqué un artículo científico de un estudio en mi Facebook en el que se decía que las plantas sufrían, ¿no? O sea que cuando nos comemos la lechuga sufre y cuando la cortamos sufre, pero es que si no, no sabemos qué coño vamos a comer. Pero que sepáis que por lo visto sufre. O sea que el estudio que se ha hecho recientemente en el año 2019 o 2018 corrobora los estudios que hicieron esta gente, pero esperarse que todavía hay más, ¿eh? O sea, el más complejo de esto es este, ¿eh? Es el de Baxter. O sea, Baxter fue el que desarrolló la gráfica de la máquina de la verdad, es decir, esto que vemos en todos los programas de televisión y demás, ¿no? La grafiquita esta que se ve, pues ha mentido, pues no, pues se ha muerto, ¿de acuerdo? Pues entonces este fue el que idea esa gráfica. Estamos hablando de los años 60, también un tío muy prestigioso en Estados Unidos y demás, y entonces el gobierno de Estados Unidos dice, mira macho, queremos sacar energía de las plantas, porque el futuro de esto creemos que va a ser que toda la gente tenga un ordenador personal en su casa. Pero claro, un ordenador personal en los años 60, eso ocupaba 3 habitaciones y media, y el consumo de luz era la hostia puta. Dice, entonces tenemos que ver a ver si podemos sacar electricidad de las plantas. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrencia se le ocurrió a Baxter? Pues la más chula del planeta, ¿no? Voy a dibujar aquí una maceta. Vale. Y entonces, pues Baxter tenía aquí una macetica así más bonita ella que todas las cosas, muy feliz. Ya sabéis por qué me dedico a la kinesiología y no al dibujo. Y entonces se le ocurrió la asombrosa idea de conectar una de las máquinas a la planta. ¿Sí? Y aquello daba plano. Aquello hacía así, daba plano. Se va esto, coñazo que te caga. Entonces se ve que el hombre se aburría, ¿verdad? Y por aquel entonces, como fumaba hasta el apuntado, pues resulta que el buen hombre sacó un mecherito. Vamos a dibujar aquí la llamita, ¿verdad? Vamos a dibujar un cipo. ¿Seré capaz de dibujar un cipo? Digo de dibujar un cipo porque es más fácil de dibujar, ¿no? Venga, y el tío acercó la llamita y, oh, maravilla de las maravillas, la planta empezó a dar una gráfica de miedo. Dice, coño, ¿esto cómo va a ser? Y entonces el tío cogió unas tijeras. Esto ya va a ser más difícil de dibujar. Y el tío cogió las tijeras. Y entonces se fue para la planta y la planta volvió a dar una gráfica de miedo. Entonces se queda el hombre un poco más sorprendido, pero como todo buen científico siempre va más allá. Si no me voy a quedar aquí, voy a ver hasta dónde llega esto. Y entonces el tío desarrolla un experimento súper chulo, que consiste en, tiene 400 plantas, muy exagerado, todas las plantas que tiene en la oficina, ¿verdad? A todas las plantas que tiene en la oficina, le enchufa una maquinita. ¿De acuerdo? A cada planta le va a enchufar una maquinita. Y ahora el tío pone una olla de agua hirviendo, ¿verdad? Súper chula. Aquí. Espérate, que creo que me están escribiendo por un lado, por otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. Entonces, y aquí arriba, ¿verdad? Pone un sistema en el cual pone una gambita. En una red pone una gambita.
aquí vivas, vivitas, y una especie de cuerda, no sé qué, y un temporizador. De tal manera que él pone el temporizador al azar y se va. A la hora establecida, cuando las dos agujas llegan a donde éste le pusiera, pues automáticamente la cuerda se cortaba y las gambas caían al agua hirviendo. Él fue tiempo más tarde y, oh maravilla de las maravillas, ¿qué encontró? Pues que todas las plantas, sin excepción, daban una gráfica de desmayo. Todas. Es decir, que aquí ya no es que haya una interrelación entre las plantas y nosotros, o los animales y nosotros, sino que hay una interrelación entre todas las especies que habitamos el planeta. Es decir, todos de alguna manera estamos conectados. ¿De acuerdo? Y todos de alguna manera sufrimos la desgracia de otro o las alegrías que puedan tener. Cosas interesantes de esto, que la máquina de Bastel se vende. Así que podéis ir a internet, al señor Don Google, le metéis ahí, taca, creáis máquina de Bastel y os la vende. ¿De acuerdo? Hoy en día no es un artilugio así tan pesado, sino que es una maquinita súper chula, así chiquitita ella, ¿verdad? Con una lucecita verde y una lucecita roja y aquí que pita. Y luego tiene dos elementos, ¿no? Dos pinzas estas de cocodrilo que se le ponen a la planta. O sea, tú se lo puedes poner a la planta y la puteas. Y entonces, pues tú sabes ahí si la máquina empieza a pitar y se empieza a encender la luz roja, pues significa que la plantita no lo está pasando muy bien. Y si se enciende la lucecita verde, que se enciende si no la puteas, ¿verdad? Pues significa que la plantita está contenta y feliz. No sé cuánto cuesta, ¿eh? Si vais a preguntar, ¿y esto? Bueno, no, ni puta idea de lo que cuesta. Pero que vender la venden. De hecho, yo conocí en Sevilla a un señor que la tenía, ¿verdad? Y él estaba harto de hacer diferentes tipos de experimentos y demás con esto. Y decía que funcionaba bastante bien. Con referencia, antes de que se me olvide, con referencia a los experimentos que hizo Jorgensen, ¿os acordáis? El de la acacia y las vacas y compañía, ¿verdad? Esto yo, indagando aquí en la provincia de Málaga, pues el saber popular aquí en Málaga lo hacía. Lo que pasa es que parece que eso se va perdiendo, pues esto se lo hace el abuelo que estaba tonto y gilipollas. Pero aquí en Málaga lo hacían con los almendros. ¿No? Me contaba una abuelita de esto que había tenido almendros toda su vida, ¿verdad? Que ellos plantaban los almendros en filas, ¿verdad? Y que el padre de él, sí, hace años, todas las mañanas, al primer almendro de cada fila le endiñaba con un palito. Pero no le pegaba fuerte, siempre decía pa, pa, y le endiñaba dos o tres toquecitos, ¿no? Aquí con un palito le endiñaba dos o tres toquecitos al invento. Y decía que él lo seguía haciendo porque estaba visto que cuando le daban los toquecitos al almendro, todos los almendros, todos, daban muchas más almendras y más gordas. Y que cuando no le daban el toquecito, los almendros daban menos cantidad de almendras y más flaquitas. Invito a que lo comprobéis, a ver cómo resuelve el tema, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que aquí se hacía. Otra de las cosas chulas que me contaron fue que había un señor que tenía un balcón, ¿verdad? Todo lleno de super macetas y unas flores maravillosas y espléndidas y no sé qué, todo lo que plantaba le crecía, todo era súper fructífero, ¿no? Y entonces se le preguntó que ese jardín, coño, cómo lo tenía así, que qué tipo de abono, y ya dice, bueno, ni hostia, yo le echo agua y riego. O sea, riego, le echo el agüita y le echo el mantillo y estas cosas normales. Y entonces las plantas, porque están así, dice, esto es muy fácil. Yo, la planta que no me da flores, que yo la veo chuchurría y demás, la arranco. La estrujo, la puteo, le digo, me cago en tu puta madre, hija de la gran puta, con todo lo que estoy haciendo por ti, y la destruyo. Y acto seguido le digo a las demás, ¿veis lo que he hecho con esta?
Pues lo mismo con ustedes, como no echéis flores. Sí, coño, reírse, pero te juro que esto me lo contaron a mí así, que no sé si será verdad o mentira. Pero que el tío tenía aquello esplendoroso. Probarlo, ¿no? Probarlo, a ver cómo va el tema. Di tú que sale. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay que hablarle a las plantas? ¿No? Yo soy muy viejo, pero ustedes, los más viejos del lugar, estarán conmigo. Antiguamente, cuando la tele era en blanco y negro, ¿verdad? Había un cura que criaba plantas, que tenía un programa de televisión y te decía cómo se cuidaban las plantas y demás. Se llamaba el padre de Mundina, ¿no? Si lo podéis rescatar por el YouTube, ponéis padre de Mundina y aparecerá por ahí todo aquello. Bueno, pues el padre de Mundina, una de las cosas que te decía es que había que hablar de las plantas. Yo a las plantas les hablo, les cuento cositas, digo cositas bonitas y venga, y pum, 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 y las plantas florecen. Bueno, otra de las cosas súper chulas que tenemos en la kinesiología holística, ¿verdad? Es que nosotros trabajamos con mudras. Y tú dices, ¿y los mudras, eso qué coño es? Pues los mudras son diferentes signos o señales que hacemos con las manos. Espérate, que estoy buscando a ver aquí. ¿No? Por ejemplo, mira, os voy a enseñar hoy, y con esto ya si queréis hacer preguntas, este es el mudra de cicatrices, por ejemplo. ¿De acuerdo? Este es un mudra muy chulo. Y entonces este mudra es muy chulo y además es uno de los más difíciles de hacer. ¿De acuerdo? Por eso dice la cantidad de artrosis que tenía en las manos, porque no vaya a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace este? Este es muy fácil. Este se coloca el dedo anular sobre una superficie, el dedo índice sobre la uña del anular, la yema del dedo corazón tocando la palma de la mano y la yema del pulgar tocando la del meñique. ¿Culpado, no? Artrósicos. Bueno, pues... Y además hay que hacerlo tanto con la derecha como con la izquierda, porque claro, según los clásicos, según Rafael Banach, no, ahí se ve bien, ahí está. Según Rafael Banach, pues esto hay que hacerlo tanto con la mano derecha como con la izquierda, porque a los hombres se les pregunta en el lado derecho, que se supone que es la masculinidad, y a las mujeres se les pregunta en el lado izquierdo, que se supone que es la feminidad. Esto, cuando yo empecé a estudiar, como soy de culo inquieto, pues también empezamos a hacer cierto tipo de experimentos, ¿no? Entonces, al final descubrimos que había hombres que querían que le preguntaras en la izquierda y mujeres que querían que le preguntaras en la derecha, sin tener nada que ver con su sexualidad, simplemente es por el desarrollo del cerebro, que es muy curioso, ¿no? Por el desarrollo del cerebro. Pero bueno, ahí lo dejamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos este mudra, ¿no? El mudra de cicatrices, tiramos de los brazos, donde está mi pizarra maravillosa, tiramos de los brazos y si nos sale un AR, es decir, si tengo un brazo uno más largo que otro, ¿verdad? Pues entonces lo que hago es grabar este AR. ¿Sí? Porque de esta manera todo lo que le vaya a preguntar al cuerpo a partir de ese momento va a estar encaminado a las cicatrices. ¿Vale? Hay muchas formas de grabar, lo podéis ver y demás. La más común es decirle a la persona que separe las piernas, ¿verdad? Entonces lo podéis practicar en casa. Tú haces el mudra de cicatrices, te va a dar un AR, un brazo uno más largo que otro, le dices a la pierna que separe a la persona, perdón, que separe las piernas, y mientras tenga las piernas separadas, se va a seguir manteniendo el AR, ¿eh? O sea, tú le vas a tirar de los brazos 40 veces y 40 veces que te va a salir esto. Después de aquí, pues vamos a ver cuáles son las cicatrices. Si la persona tiene cicatrices, cuál es la que está mal, cuál es la que está produciendo desequilibrio, ¿no? Eso ya no lo tiene que decir la persona. Coño, pues mira, pues yo me caí, me hice aquí una chiquitita, pues yo me he hecho una fimosis, jejeje, da tú para quitar tú esa cicatriz. O yo me hice la episoptomía, ¿no? Que es la cicatriz del parto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La cicatriz que sea, si es muy grande, ¿verdad? Pues lo que hacemos es que la dividimos en sectores, ¿no? Y vamos tocando, pues mira, pues este sector, le ponemos 1, 2, 3. Tocamos el sector 1, tiramos de los brazos, que nos sale un AR, este no es.
tocamos el sector 2. Tocamos el sector 2, tiramos en los brazos, que nos sale un AR, este no es. Tocamos el sector 3, que se nos corrige el AR. ¿Sí? O sea, que el AR se pone, los dos brazos se nos ponen iguales. Entonces significa que este sector es el que está produciendo el fallo. ¿De acuerdo? A partir de ahí tenemos muchas posibilidades de equilibrarlo, como ya he dicho antes. Tenemos la estructura, tenemos lo químico, tenemos lo emocional, tenemos lo energético, y a partir de ahí vamos navegando por esas coordenadas hasta que damos cuál es la mejor opción para esa persona. Ojo, porque como ya he dicho al principio, ¿verdad? Aquí el ejemplo que he puesto de cómo trabajamos, como ya he dicho al principio, la persona emite, ¿verdad? Y también recibe. El kinesiólogo, voy a poner aquí la K, ¿cuántos artistas? El kinesiólogo, también emite y también recibe. Claro, ¿qué es lo que yo voy a recibir en ese momento? La frecuencia del usuario que esté testando, ¿de acuerdo? Pero cuidadín, porque el usuario está recibiendo la mía. ¿Sí? Y esto, ¿en qué es interesante? Es interesante porque el usuario va a elegir el camino, o sea, va a elegir para su equilibrio el camino en el que mejor preparado esté el kinesiólogo. Es decir, si yo soy un fan de las técnicas manuales, pues casi todos mis clientes me van a pedir técnicas manuales. Si yo soy un fan en lo emocional y todo lo voy a arreglar con florecillas de Bach y etcétera, 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 coño, ¿qué me va a pedir? Pues flores de Bach. Si yo soy un fan de la acupuntura, coño, claro, ¿en qué estoy preparado? En acupuntura, ¿qué me va a pedir? ¿Una cirugía corazón abierto? Coño, me pedirá acupuntura. ¿De acuerdo? Por eso, lo que nosotros ofrecemos es una enseñanza global. Así que el alumno, cuando termine, esté preparado en casi todas las disciplinas. En todas no podemos, porque entonces el curso serían 10 años de formación. Pero por lo menos que esté medianamente preparado en químico, que esté medianamente preparado en emocional y que esté medianamente preparado en energético. Si después se quiere preparar en masaje, en osteopatía y demás, macho, tenemos un curso que es la puta hostia también. ¿Ok? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Siempre hay que tenerlo en cuenta que el cliente, mi usuario, ahí lo voy a poner feliz, también recibe lo que yo sé. ¿eh? Otra cosa curiosa que tiene esto, ¿verdad? Así súper chula, es que si yo veo a un cliente, ¿no? Imagínate, y me dice hígado, vale. Veo a mi segundo cliente y me dice hígado, venga. Veo a mi tercer cliente del día y me dice hígado. Veo al cuarto, me dice hígado. Voy al día siguiente y me dice hígado. Y el otro me dice hígado. Macho, el kinesiólogo se tiene que mirar el hígado. ¿De acuerdo? Porque lo va a tener un poquito tocado. O sea, que fijarse qué maravilloso es esta disciplina de evaluación que nos va a permitir evaluar a la persona, como ya he dicho, como ya he empezado al principio, en todo su ser, de una manera holística en la que nos importa mucho la persona y nos importa muy poco o nada la etiqueta que se le ponga al desequilibrio que tenga. Muy bien, jóvenes, pues yo ya me he quedado sin palabras. Si tenéis ustedes alguna pregunta, pues este es el momento antes de que me vaya. Hacemos, ahora con esto del COVID, ¿verdad? Sí, maravilloso, pues hacemos 2 clases online. Me gusta mucho decir online. Y 2 clases presenciales. 2 clases seguidas online y 2 clases seguidas presenciales.
¿De acuerdo? Entonces, toda la teoría, vamos a poner aquí teoría, la realizamos online y ya toda la práctica la realizamos en vivo y en directo. O sea, la realizamos físicamente, ¿de acuerdo? Este método que lo llevamos aplicando desde que nos dejaron salir, ¿no? Después de la cuarentena esta de los 50 y tantos días de esto, pues la verdad es que nos ha ido bastante bien. Nos ha ido bastante bien porque en todo este tiempo siempre ha habido algún alumno que lo ha pillado y afortunadamente con este sistema, si tú tienes, como son 10 días de cuarentena, lo que hay, se te pillan las 2 clases que están online, no hay ningún tipo de problema. Y si no, siempre te puedes pillar alguna presencial. Otra de las cosas buenas que tiene la kinesiología, ¿verdad? Vamos a borrar de aquí. Es que lo que yo haga el primer día, lo repito siempre. Es decir, la forma de trabajo siempre es la misma. Es decir, que si por lo que sea una persona falta un día, tiene que faltar las 2 clases prácticas, no pasa absolutamente nada. Porque cuando vuelva, imagínate tú que falta a la segunda y a la tercera clase práctica, ¿eh? Cuando venga a la cuarta, no pasa absolutamente nada, porque va a tener que hacer lo de la primera clase, lo de la segunda clase, lo de la tercera clase, más lo de la cuarta clase. Porque todo esto está protocolizado. ¿De acuerdo? Seguimos un protocolo muy estricto para que no se nos pase nada, para que no se olvide nada. Entonces siempre va a ser lo mismo. Lo que se enseña el primer día, eso ya va a ser para los restos. Así es como se empieza a hacer testaje. Lo que se enseña el segundo día, la continuación, el tercer día, y así vamos tirando. Más cositas, jóvenes. Por mi parte. Nada, pues entonces un placer. Muchas gracias por escucharme. Y nada, espero que les haya gustado y espero veros por el curso para aprender cositas buenas, cositas chulas. Mira la boquita agua, mira. Venga, jóvenes, que pasen. Venga, eso. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Gracias.